Entonces, bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir acá la pantalla. La vez pasada nos quedamos aquí, ¿cierto? Estábamos acá no, acá no estábamos. Estábamos aquí. Estábamos hablando de cómo Dios, la pregunta que quedó fue cómo Dios va a desarrollar su plan, ¿sí? Ahora, yo estaba meditando en este ejercicio que estamos haciendo de estudiar la Biblia y pensaba en la provisión de Dios o sea, la historia de la esperanza. Y digamos que eso tiene digamos, unas connotaciones muy profundas y muy claras en la vida de un creyente, ¿sí? Ahorita que estamos en una época de pandemia donde hay pues tanta desesperanza y tantas personas que están muy angustiadas, hace poco una persona muy cercana pues murió sin Cristo además. Eh, y pues eso llena mucho de angustia, ¿no? Entonces cada vez que uno escucha, no, ¿qué tal está enfermo? Y tal vez pensaba en muchas cosas que pasan en la vida de las personas y muchos de nosotros simplemente pues como que dejamos seguir, dejamos pasar. Por acá alguien se está uniendo, Claudita. Entonces, es tremendo porque pero nosotros tenemos una esperanza. Entonces, ayer, la última vez, hola Claudita, buenas. Ay, buenas tardes, Dieguito, perdón lo tarde, perdón. Tranquila, tranquila, no pasa nada, llegaste apenas. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias, ya nos conectamos, ya viene Gemile también. Hola, Vale, ¿cómo listo. estás? Ya, Entonces, estaba, sí. Entonces estábamos hablando digamos, de lo profundo que es de lo que estamos hablando. Y sí quiero como invitarlos mucho a que hagamos esa reflexión en términos de lo que estamos estudiando es la esperanza. No es cualquier esperanza, no es la esperanza que teníamos cuando los que invertimos en DMG, no es esa esperanza, es una esperanza real, profunda, tangible en la vida de las personas. Entonces, bueno, la vez pasada vimos, ya me acordé porque tenía acá estas de acá. Porque la vez pasada habíamos hablado digamos, haciendo un repaso así muy rápido, hemos hablado de la creación. Dios crea un mundo perfecto con hombre y mujer, perfecto, todo maravilloso, ¿sí? Y Adán y Eva deciden desobedecer a Dios y traen la maldición sobre la creación. Esta maldición, el otro día hablamos con mi familia, es tremenda porque hay cosas que son muy crueles en la naturaleza. El otro día veíamos, por ejemplo, hay unas hormigas, hay unos hongos que se meten en las hormigas y las manipulan para que contaminen todo el hormiguero. Yo pensaba, qué nivel de sofisticación tan alto. Yo pues decía, ¿por qué se hacen tanto daño? Es la maldición. O sea, cuando la creación cayó en maldición por el pecado, eso es una cosa tremenda, que no solamente daña al hombre, como veíamos en este episodio, sino que además daña a las personas. Entonces, Dios provee una promesa. Y esta es, digamos, que la base de nuestra búsqueda en esta historia de la esperanza es la promesa de un Salvador, que tenía unas características. ¿Quién me cuenta cuáles son esas características de ese Salvador? Una que iba a ser hijo de la simiente de una mujer. Hijo de nacimiento de una mujer. Perfecto, listo. ¿Qué más? Tranquilos, yo sé qué están pensando. No se estresen. No, solo eso, era el hijo de una mujer y listo. La ilustración ayuda mucho. Algo le iba a pasar a él y algo iba a hacer él. Bueno, voy a ayudarles. Lo que dice la escritura es que él iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente le iba a morder el calcañal, que le iba a morder el talón. ¿Sí?
Entonces, digamos que eso nos da unas pistas de cómo sería este Salvador o cómo va a ser este Salvador que va a llegar en algún momento y que vamos a estar buscando por toda la escritura. Entonces dice acá, mantenga esto en mente, esta persona sería la simiente, el hijo de una mujer, sin embargo no menciona que él sería o la simiente o el hijo de un hombre, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a ir mirando y vamos a empezar a mirar dónde podemos ver esta esperanza a la cual nos podemos acoger. Luego sigue el episodio 8. ¿Listo? En las cartillas está el episodio 8. Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Listo? Génesis capítulo 3, versículo 7. ¿Listo? Bueno, aquí hay una lectura. ¿Sí me están escuchando? Sí, Hola. señor. Ah, perfecto, listo. Listo, dice acá. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y vamos hasta ahí. ¿Qué entendemos por esos delantales? ¿Qué serán esos delantales delante o por qué ellos llegan a esa solución? ¿Se acuerdan de Tessa, de la niña del video? No, yo no lo vi. No, bueno, así rápido. Era una niña en un jardín, les dicen, bueno, les ponen una cosa, un dispensador de dulces en la mitad de una mesa, le dicen, "No, esto no se puede coger". La niña va, después de un tiempo, están todos los niños ahí mirando eso. La niña va y coge los dulces. Pero resulta que la máquina no es que dispensa un dulce, sino que apenas ella lo abre, salen todos los dulces. Evidentemente la niña empieza a llorar, ay, desesperada, no sabe qué hacer, y trata de meter los dulces otra vez. Bicho, hace de todo porque ya sabe que hizo algo mal. Entonces les dice a todos que se los coman, se esconden, bueno, hacen un montón de cosas. ¿Qué tendrá eso que ver con esto que acabamos de leer? Que ellos vieron que estaban desnudos y ¿Trataron de cubrir su culpa? trataron de cubrir su culpa. ¿Quién da más? Milena, familia Linares, Se Malaver. sintieron, Señora, se sintieron avergonzados porque le ajá, habían faltado a Dios. exactamente. Se sintieron avergonzados por lo que hicieron delante de Dios. Ajá, y cubrieron. Aquí es tapar, 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 tapar. Que no se vea, ¿sí? Ahora, esa solución de maticas, digamos, qué tanto les hubiera servido a ellos tener esa solución a largo plazo o a mediano plazo? Listo, ahorita ellos hacen sus delantales y puede que se vean cubiertos, puede con una hoja de plátano, se hace unos buenos shorts, una pantaloneta, ¿sí? Pero ¿será que a mediano plazo eso les iba a servir? No, es una solución bastante temporal y no buena, de hecho. Ni siquiera era una ropa bien hecha ni nada, sino era algo así como, Claudita, se te fue el audio. perdóname, es que la perrita acabó de oprimir el botón, lo siento. Tranquila. Eso te decía que ni siquiera habían pensado en hacer las cosas bien, porque era tal el afán, fue como ver a la niña del video, era tal el afán de cubrir lo que habían hecho y de la vergüenza que sentían, que lo hicieron así muy rápido y no pensaron en hacerlo bien. Entonces eso es algo muy temporal y muy mal hecho además. Ajá, ok, gracias. Efectivamente, ahí digamos que le estaba contando a Joan que el viernes encontré una señora que estábamos hablando de las cosas de Dios y yo le decía justamente eso, hablando de las obras, ¿no? De cómo nuestras obras son tan imperfectas para poder hacer la voluntad de Dios, porque ella me decía, no, yo estoy bien con Dios, porque yo hago todo, yo voy a la iglesia, yo le hablo a la gente, a las personas, todo el día leo mi Biblia, entonces yo estoy bien, yo estoy perfecta. Yo no, Dios me tiene que dar la salvación porque yo estoy haciendo las cosas bien.
Entonces, ¿cuál es el problema en el argumento de esta señora acerca de su salvación? Que se está tapando con hojas, pero religiosas. Exacto, ¿sí? Son hojas religiosas, esa es una bonita metáfora, ¿sí? Nosotros no, esta mujer, por qué esa confianza de ella es como esas hojas? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué se parecerá esa confianza de esa mujer? ¿Por qué son como esas hojas caducas? Pues, bueno, yo puedo opinar, Sí, pero es claro, que sí, quiero señor. que los demás participen, pero Tranquilo. yo opino que se tapan con hojas religiosas porque creen que el hecho de que van a una religión o que hacen sus ofrendas o que les dicen que ya tienen, están hechos sus milagros, como lo que me decías que ella iba a una iglesia de que sacan demonios y muestran milagros y todo eso. Sería lo mismo que una iglesia católica irse a confesar y rezar un Padre Nuestro. Están haciendo exactamente lo mismo, pero entonces para ser salvos hay que ser salvos por sangre. Y desde el momento en que Adán y Eva pecaron, dice que Dios tuvo que sacrificar animales para darles vestimenta, para que por sangre fuera cubierto el pecado. Ujú. Y eso lo demostró el Señor cuando se sacrificó por nosotros en la cruz, que ya fuimos bañados, pero con sangre, pues es que no sé si está bien dicho, pero es como sangre bendita, sangre santa, porque Él vivió una vida santa, por eso es que Él fue el sacrificio perfecto para cubrir nuestros pecados, porque la única manera de cubrir el pecado es con sangre, por eso Dios demandaba sacrificios en holocausto, en degollar animales y sangre, y pues como que eso es lo que yo tengo, lo que yo me llevo de eso, y por eso es que las hojas religiosas no cubren el pecado porque solamente las tapan, mas no limpian el pecado como lo hace la sangre. O sea que Adán y Eva lo que vieron fue coger un animalito y abrirlo. Uy, no, no, ahí sí. ¿Cómo así? ¿Sí escucharon lo que dijo Joan? El problema es que no había sangre incluida, y por eso es que estaba mal. Pero entonces, bueno, tienes razón, pero es que Dios había hecho la promesa de que iba a venir alguien que iba a vencer el pecado. Pero aún así ellos cubrieron sus penas con hojas. Exacto. Ahora, no, esto va antes de la sentencia de Dios. Recuerda que cuando ellos llegan, vamos a leerlo al derecho dice, acá, entonces, dice, mira lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, acá ellos acaban de comer, versículo 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ahí entra Dios en escena. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Y luego sí viene lo de la sentencia de Dios. Entonces, la pregunta del millón, mis queridos hermanos, es, o sea, el error de Adán y Eva fue no haber cogido un buen animalito, un tigre de dientes de sable y haberlo destazado y haberse puesto eso. Aún O así, cuál era el No, problema ahí? no, no, Señora y Claudia, cuéntanos. el error de ellos fue la desobediencia. Y después, en su afán, el querer tapar esa desobediencia como para que él no se diera cuenta. O sea, como que olvidar que él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, todo, bueno, todos los atributos que tiene el Señor. Y entonces trataron de hacer de cuenta que se taparon para que él no se diera cuenta de nada, ¿no? Y la sentencia viene después, o sea, la sangre, no, el error no fue no utilizar la sangre, sino fue su desobediencia, pero la sangre viene después cuando Dios dice, pues como él tuvo que matar dos corderos o un cordero, alguien de un animal, pues inocente, entonces pues de ahí en adelante se establece que para calmar la ira de Dios vinieran el sacrificio de un cordero inocente. Pero porque viene que no hubo sangre, porque es que para que se nos perdonaran los pecados tenía que ser sangre de un cordero perfecto, y ese era Cristo, ¿no?
Bueno, Pero bueno, eso va más adelante y tenemos que hacer de cuenta que no sabemos nada más, según dice este exacto, Diego. para allá vamos. Quiero que lo pensemos así, porque sí, o sea, digamos, nosotros sabemos la respuesta de lo que va a pasar más adelante, pero el punto no es el problema no es tanto lo que hicieron, es decir, estoy hablando de las hojas, ¿no? El problema no es tanto el material con el que se hizo los delantales. El problema es el método que usan ellos para tapar su pecado. Y ese es pienso yo, en lo que yo puedo entender de estas escrituras, ese es el problema de ellos dos, ¿sí? El problema no es que Dios hubiera podido hacer también un traje de hojas, pienso yo, y bueno, hubiera cambiado todo, ¿no? Pero el punto no estaba en el material, sino en la actitud de ellos, de querer tapar su pecado. Otra vez, acá no vimos, en esta escritura no vimos la confesión de Adán o la confesión de Eva. Señor, perdóname, yo desobedecí tu mandato. Nunca. ¿Qué es lo que hacen? Ah, no, yo voy a contentar a Dios. Ah, no, ay, estoy desnudo. No, tengo que, pongámonos hojas, comámonos los dulces, ¿sí? Ay, no, que ya no estén, que ya eso no esté por mis propios medios. Ese era el problema, o ese es el problema de nosotros, y lo voy a hablar a nombre propio. Cuando yo quiero agradar a Dios con mis obras, ¿sí? Me vuelvo, así sea cristiano y bautizado y todo lo que tú quieras, eso no vale nada. Esos son hojitas. Si yo pongo mi confianza en esas cosas, que fue lo que le pasó, lo que le pasó a doña Marta y que de paso doña María Cristina, y les pido que oren por ella, ¿sí? Doña María Cristina está muy engañada, no porque vaya a una iglesia donde la doctrina es dudosa, el problema no es ese. El problema es que ella está confiando en lo que ella hace para agradar a Dios, que fue lo que hizo, lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos estaban confiando en, listo, no, Dios se va a contentar, como estamos desnudos, ya nos va a ver vestidos y va a estar feliz. Mm, mm. Esa no era la forma de Dios, ¿sí? Esos delantales, dicen, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, se inventó la costura ahí, en ese versículo. El punto es ese, cuando yo o sea, puede ser que yo esté en la iglesia de sana doctrina haciendo las cosas al derecho, que vaya a compartir los viernes, los martes, los jueves, todos los días. Si yo estoy poniendo mi confianza en esos hechos, estoy perdido, ¿sí? Luego, mira lo que dice acá en el 3:21, más adelantico, ya cuando Dios empieza a pronunciar su sentencia, dice 3:21. John, ¿lo quieres leer, por favor? Entonces, no. Sí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y Y los los vistió. vistió. Tremendo. O sea, esta pregunta yo se la hago a la gente en la calle, si yo llegué ya la escuchaba, no puede decir. Si yo rompo los vidrios de esta casa donde estoy, ¿eso es grave o no tan grave? ¿Qué dirían ustedes, mis hermanos? Grave. Es grave, ¿cierto? Eso está mal que el hermano Diego vaya rompiendo vidrios, eso está muy mal. Pero si yo voy y rompo los vidrios de la alcaldía, ¿es más grave o menos grave? ¿Ustedes qué dirían? Igual de Igual de grave. grave. ¿Es igual de grave? Bueno, está bien, porque es la misma acción. Pero, ¿en cuál de las dos ocasiones me voy a meter en más problemas? Alcaldía. Con la alcaldía. ¿Y por qué? Pero si es la misma acción, ¿cuál es el problema? Porque Es propiedad en el primer caso es tu casa, ¿sí? Pero en el otro lado es propiedad ajena. Además que se suma otra cosa y es que es propiedad del gobierno. O sea, son dos agravantes. Bueno, quiero aclarar que no estoy en mi casa. Estoy en la casa del pastor. Estaría rompiendo los vidrios del pastor. No lo voy a hacer, mis hermanos, tranquilos. No tengo nada contra los vidrios de nadie. Pero Claudia menciona algo muy importante y es la autoridad que reviste el edificio de la alcaldía. ¿Sí?
El problema está en ese. Evidentemente, si yo me pongo a romper vidrios, cualquiera es la misma acción. Pero si yo rompo los vidrios de la alcaldía, me estoy metiendo en un problema mayor por la autoridad que reviste ese edificio, ¿cierto? Del mismo modo sucede con esto. ¿Quién era la persona ofendida? ¿A quién se ofendió cuando desobedecieron a Adán y Eva? Adiós. A Dios, ¿cierto? Dios es la persona que fue ofendida. O sea que ¿con quién había que arreglar? Con Dios. Con Dios. Con él. Señor, exactamente, con Él. El problema no estaba en ellos seguían pensando en sí mismos. Ay, estoy desnudo, ¿sí? Pero mira, esta mañana esta mañana estaba leyendo Juan 10 acerca del buen pastor. Y perdón, estoy rompiendo mi propia regla, pero creo que es pertinente, porque es el espíritu que reviste Génesis 3:21 y es, Dios es tan bueno que aún sacrifica dos animalitos, o un animalito, no sé cuáles, no sé cuántos, pero los sacrifica para vestir a esos pecadores cochinos que habían hecho mal, que dañaron su creación, que la pusieron bajo maldición, los vistió. Mira cómo es Dios, ¿sí? Es impresionante, el amor y la bondad de Dios son impresionantes. Ellos tienen un problema. Ellos tienen un problema con Él y no lo quieren resolver con Él. No están interesados en resolver el problema con Dios. Están resolviendo en ellos. Ellos, de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a lo que ellos quieren. Estamos desnudos, cubrámonos. Ay, Dios que se espere. ¿Sí? Pero Dios, en lugar de reprenderlos o destruirlos, pues, ¿saben qué? Voy a hacer Adán 2.0. Usted ya, chao. No, Dios los viste, sacrifica, los ayuda, les da una solución duradera. Eso es impresionante. Yo no sé si a ustedes eso les conmueve el corazón, pero a mí me parece, porque es Dios el que se mueve hacia ellos, no ellos hacia Dios. Dios es el que va a restaurar la relación, no ellos. Y ese es nuestro corazón, mis hermanos. Tristemente, somos así. Somos las personas que no queremos buscar a Dios, que queremos ganarnos el favor de Dios de acuerdo a lo que a nosotros nos parece y lo que a nosotros nos gusta y como a nosotros nos acomoda. ¿Sí? Entonces es tremenda esta parte, es muy fuerte. Dice acá en el versículo 7, busque por lo menos dos diferencias entre la manera en que Adán y Eva se cubrieron y la manera en que fueron cubiertos según el versículo 21. Listo, acá hace una pregunta. ¿Quién preparó las vestiduras? La primera las hizo el hombre, Ujú. o sea que eran unas vestiduras imperfectas. En Ajá. cambio, la segunda, aunque pues ya después el hombre aprende cómo hacerse trajes y todo, Ujú. pienso que la segunda manera era pues, como te decía, una representación gráfica de lo que iba a ser Dios más adelante, pero también hizo una vestidura, se podría decir que hecha a la medida de Dios, porque Ujú. Dios fue el que fabricó sus primeras vestiduras. Exactamente. Entonces Dios las hace a su manera. Esa es una parte muy difícil para nosotros. No, no es a la manera mía, es a la manera de Dios. Ah, yo quiero alabar a Dios. A mi manera. No, tiene que ser a la manera de Dios. Si no es a la manera de Dios, hojitas, hojitas, hojitas. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? ¿Algo que quiera decir? Listo. Segunda pregunta. ¿Qué clases de vestiduras fueron usadas? Ellos utilizaron hojas de higuera y Dios pieles de animales. Exactamente. Entonces por eso hablábamos también de, digamos, eso refuerza mucho el punto de
cómo ellos resuelven eso, ¿no? De una solución permanente o que es la solución de Dios o una solución que va a caducar, es una solución que se va a marchitar tarde que temprano, ¿sí? Y es importante que eso lo evaluemos en nuestras propias vidas, ¿no? ¿Cómo estamos resolviendo nuestra relación con Dios? ¿Cómo estamos tratando, Señor? Pues, qué pena, estaba analizando ahorita de lo que estás diciendo de las dos maneras de vestiduras. Y también me puse a pensar en que Dios aún así, aunque el hombre se tapó con hojas y higuera y todo, era una vestidura incompleta. Pero también Dios no solamente pensó en taparlos porque, digamos, las hojas no cubrieran todo su cuerpo y todo eso, sino porque Dios sabía también que con esos trajes, si venía el frío y todo eso, Él no iba a cubrir las necesidades del hombre perfectamente porque iban a aguantar frío, iban de pronto una ventisca, les iba a arrancar los trajes, mientras que con las pieles iban a estar calientes y de paso les iba a brindar un tipo de protección extra a sus cuerpos y me parece increíble en que Dios aún así, aún cuando el hombre pecó y estaba ya destituido de su gloria, lo siguió guardando y lo siguió protegiendo. E inclusive fue, y como tú dices, sacrificó 2 animales para darles un poco de abrigo, lo cual no merecíamos. Exactamente. Además, algo de lo que dices me hace pensar mucho en la fragilidad. Nosotros, así vestidos, con zapaticos y todo, somos, mejor dicho, no hace lo que sea. Va, juega baloncesto, corre, se mete, sube una montaña. Pero quítate los zapatos y corre en una calle. No sé si has hecho el ensayo. Los invito a que hagan el ensayo algún día. Sí, somos muy frágiles. Somos muy frágiles. Sí, métete una montaña descalzo. No andamos. Mira que la provisión de Dios, veíamos la vez pasada que habíamos quedado como en una situación de maldición, o sea, la creación misma quedó con espinas, cardos y cosas muy duras, hongos que hacen morder locas a las hormigas y cosas peores, ¿sí? Aún así, Dios arma al hombre para que pueda, y a la mujer para que puedan ir a enfrentar esa maldición, esa caída de la creación, lo cual es impresionante. ¿Sí? Entonces, Dios sabe qué está proveyendo a las personas, cómo les está proveyendo para eso. ¿Listo? Luego acá dice, verdadero o falso, basándose en lo que sabemos que Dios hizo para Adán y Eva, parece que su pérdida de inocencia será algo permanente. ¿Será que la inocencia de Adán y Eva, la pérdida de la inocencia de Adán y Eva será permanente o cómo era eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo la ven? ¿Algún día Adán y Eva recobrarán su inocencia? No, no creo. No, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa esa inocencia? ¿Qué es ser inocente en este contexto? ¿O a qué aludirá eso de la inocencia? Volvamos a los árboles. ¿Cuáles son los árboles que habían en el huerto? Todos. Bueno, están todos los árboles frutales, pero habían dos árboles especiales. El de la vida. El de la vida y el del bien y el mal. el del bien y el mal. ¿Y qué hace el de la vida? Les da vida. Les da vida eterna, le da la vida de Dios. Claudita, ¿tú ibas a decir algo? Dieguito, hola Gemile. Hola, Emile. ¿Cómo estás, Dieguito? Muy bien. La inocencia pues se refiere al momento pues que te refieres a que comieron del árbol, comenzaron a conocer el bien y el mal. Entonces pues ya dejaron de ser inocentes porque anteriormente no tenían la conciencia de lo malo, ¿sí? Entonces, en este momento, pues obviamente ni Adán ni su descendencia, o sea, nosotros vamos a volver a tener esa inocencia. Ajá.
Hay en un canal de YouTube que sigo que me parece muy chévere, ellos lo repiten muchas veces y me gusta mucho cómo lo dicen, y es que ellos empezaron a tomarse, cuando ellos cogen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos empiezan a definir qué es lo bueno y qué es lo malo, por su propio conocimiento, por su propio parecer. Ellos toman esa decisión de definir lo bueno y lo malo. Y eso, pienso que eso justamente eso es lo que pasa ahora, ¿sí? Ahora nosotros tomamos nosotros ahora decimos eso. Hay un pedagogo, el señor Rousseau, Henry Rousseau, creo que es el apellido, el nombre, Rousseau. Él fue el que dijo la famosa frase de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero, ¿ustedes qué dirían? ¿Esa frase es bíblica o no es bíblica? De acuerdo a lo que dice acá. Pues no sé, no soy filósofo, pero opino que nacemos en pecado, pero aún así cuando somos pequeños, somos bebés, hasta los 5 años, tenemos un grado de inocencia en el que no conocemos el bien y el mal, sino que a través de nuestras propias experiencias adquirimos ese conocimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, dependiendo de dónde vivimos y con quiénes vivimos, que son los que nos definen qué es lo bueno y lo malo según ellos, y lo cual adaptamos a nuestra propia vida. Ajá, sí. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Sí, Familia, señor Dieguito. Claudita, nuestra psicóloga de cabecera. Tan lindo. Mi Dieguito, yo creo que pues la respuesta está en la escritura, pero un poco más adelante también, ¿no? Pero claramente dice que ninguno somos buenos, que todos nacemos malos y seremos malos, pero somos justificados es por Cristo, ¿no? Bueno, pero yendo un poco más allá, perdón. Sí, efectivamente. Yo corroboré esa escritura con el nacimiento de mis hijos. Sí, o sea, amo a mis hijos. Mis hijos son de las cosas más lindas que me han pasado en la vida, pero son seres humanos malos desde bebés. Entonces, ellos desde bebés son egoístas y yo seguramente cuando fui un bebé también lo fui. Si no se les daba lo que quería, hacían un berrinche y no tenían que tener más de 2, 3 meses. Sí, o sea, los seres humanos somos malos, ¿sí? Por naturaleza, nuestra naturaleza es corrompida, ¿sí? Y no es bíblico lo que dice el señor Rousseau, ¿sí? O sea, realmente no va con lo que dice la escritura. Ningún ser humano puede jactarse de su bondad, porque si hubiera un ser humano que se pudiera jactar de su bondad, no estaba Cristo. Pero, ¿Sí? disculpa, pues, Tranquilo, sí, yo señor. sé que no es bíblico lo que pienso, pero digamos, si muere un niño recién nacido que no viva más de 2 años, que no conoce, tal vez sea pecador por nacimiento, pero si muere siendo un niño, entonces iría ¿Al directamente. infierno? No, no creo. Realmente creo que Dios es justo, ¿sí? Lo que dice la escritura es que Él es justo. Obviamente un bebé que no ha hecho nada, pues no es, digamos, no ha cometido la maldad, ¿sí? Conscientemente, como tú lo mencionabas ahorita. Y no es responsable de eso, en ese sentido. O sea, pero pienso que lo que apunta esta parte de la escritura es a decir, mira, la naturaleza del ser humano intrínsecamente es malvada. Desde acá, desde desde estos versículos, desde Génesis 3, nuestra naturaleza es la maldad, ¿sí? Que después vamos a ser responsables de las maldades que hagamos, claro que sí. Un niño, pues que no, pues un niño un bebecito que muera, pues evidentemente no es responsable de nada, ¿sí? Sin embargo, tú puedes ver la manifestación de esa, digamos, de esa pecaminosidad. La otra cosa que toca ver ahí también es la maldad con respecto a quién, ¿sí? Porque para nosotros la maldad es algo, es el señor Hitler, es un señor que mate muchas personas. Que sería bajo nuestro propio criterio. Exacto, ese es nuestro criterio de la maldad, una persona muy ladrona o algo así. Pero si yo pienso que dentro de la santidad de Dios, dentro de la persona que es Dios,
no puede haber lo mínimo de maldad. Entonces, cualquier maldad es grande delante de Dios, así sea muy pequeña. Así sea, por ejemplo, hay una parte, voy a cerrar esta partecita con eso, que ya nos queda un minuto y nos vamos al otro enlace. Quedan 3 minutos. Decía C.S. Lewis, en un momento decía, cuando una persona empieza a andar en el camino de la piedad, empieza a luchar con otros pecados que empiezan a ser incluso más difíciles de detectar, porque empieza, por ejemplo, a sentirse orgulloso de su bondad, o se puede sentir orgulloso de su humildad, y está desagradando a Dios en eso. Cuando Porque dice, ya no es, ya sí está vanagloria. exacto, pero no es como, oh, es que yo soy, porque eso es una vanagloria evidente, sino que en lo profundo de su corazón dice, ay, yo tan chévere que soy, estoy agradando a Dios. Y de ahí hay un pasito para ser orgulloso delante de Dios. ¿Sí? Pero entonces son pecados que son imperceptibles. Otra persona decía que yo no sé si todos acá, una vez un profesor de biología me mostraba un microscopio. Ujú. Entonces eso tiene como una ampliación, ¿no? Entonces tú le amplías a 10 y ves unos bichos. No, geniales bichos. En el agua sucia. Y entonces, qué chévere. Y de pronto tú limpias eso, pero lo aumentas más y ves otros bichos ahí, que son más chiquiticos, pero que están ahí. Y de pronto tú quitas esos y lo agrandas más y hay otros más chiquiticos que están allá adentro y que no se han limpiado. Es una representación Así del es, pecado es en como el nosotros. pecado, exactamente. El pecado se dice, no, la inmoralidad sexual, uy, terrible, no, eso es una cosa, qué pecado tan, las mentiras, no, ese pecado es horroroso, ¿sí? Pero hay otros, por ejemplo, a mí me he pasado con la murmuración. Descubrí hace unos meses que soy un hombre murmurador. Y, uy, pero Diego, es que se la pasa. No, cuando hablo de mis estudiantes que no les va tan bien, por ejemplo, peco contra Dios y contra ellos cuando publico sus errores. O cuando un papá tiene una mala práctica en su casa. Y pues yo a veces tengo que dar un reporte de eso, pero otras veces lo que hago es murmurar de esos papás. Y eso a Dios lo llama murmuración. Y está mal delante del Señor. ¿Sí? Entonces, y es un pecado con el que lucho muchísimo ahora. Ay, Dios, ayúdame porque yo sin darme cuenta empiezo a murmurar de una cosa terrible. ¿Sí? Entonces, hay pecados, perdón que me acerque tanto, es que estoy mirando, que ya nos toca. Hay pecados que son más, pero aún así delante de Dios son muy graves. Siguiente pregunta. Parece que, oh, no, espérame, eso, ya, no, eso. Parece que el pecado de Adán y Eva hizo que fuera necesario matar a uno o más animales inocentes para así obtener esas vestiduras. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, claro, o sea, llevamos discutiéndolo un buen rato, o sea, esto también nos va a dar un parámetro de cómo es que va a ser, o sea, o de qué manera vamos a poder deshacernos del pecado. Recuerden que todo este tema es cómo va a ser Dios, cuál es el plan de Dios para deshacernos del pecado, para librarnos del pecado, ¿sí? Entonces ya vimos que es una persona que es descendiente de la mujer, que es descendiente de la mujer, que va a sufrir un dolor y va a derrotar a la serpiente. Eso es lo que sabemos. Y ahora se le añade a eso otra cosa y es el sacrificio, ¿sí? Tiene que haber un sacrificio ahí en medio de todo eso. ¿Listo? Para cerrar esta parte, ya que vamos en el episodio 8, vamos a entrar en una sección que a mí me encanta, que es las maneras en que Dios está siendo representado en los acontecimientos, del 5 al 8. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué atributos de Dios acá en la franjita de abajo. Aquí en la franjita de abajo vamos a ver esos atributos de Dios. Y vamos a ver, yo los voy a decir y ustedes me dicen en qué atributo se ve y de qué manera. ¿Listo? Bueno, vemos a Dios como creador todopoderoso en estos atributos, no en los anteriores, sino en estos del 5 al 8.
Sí, ¿hay alguno en el que veamos a Dios como creador todopoderoso? Dios El creó versículo del capítulo 3, ¿no? acá, o sea, de estos, del 5, 6, 7, 8, Ah, en los eventos. en nuestros eventos, en estos Yo pensé episodios. de los versículos. No. De estos episodios, ¿hay alguno en el que veamos a Dios como creador todopoderoso? Sí. Silencio. ¿Dónde, Joan? En donde pues Dios creó todos los árboles para que Adán y Eva, o sea, aparte de que no, de que creó todo el planeta y todo, Ujú. después de que creó al hombre y a la mujer, después a la mujer, él creó todos los árboles en el huerto para que pudiera satisfacerse. Ok, pero en estos episodios aparece eso, del 5 al 8. ¿Qué dice la familia Linares mientras Joan encuentra dónde dice eso? El hecho cuando le proveyó las vestiduras de los animales para vestirse. Pero él las creó. No, que mató los animales y les hizo las vestiduras de O- pieles. Ok, yo creería que efectivamente eso pasa, pero yo creo que eso muestra otro atributo de Dios. Acá no vemos a Dios creando nada. Acá Él ya creó. ¿Sí? Aquí, o sea, en esta Eh, parte ya está la creación hecha. Dieguito, en estos episodios concordamos con Clau que no se No ve, se ve. no No. porque estamos hablando, pues es el episodio de la caída del hombre y ya Sí. pasó el episodio donde vemos a Dios como creador. Vale. Joan tiene otra opinión. Sí, disculpen. Pues yo creería que Dios ahí creó la promesa de que vendría algún. O sea, no es una creación física, pero es una creación de promesa en que Dios dice que va a venir un Salvador a rescatarnos del pecado. Y eso también Bueno. lo consideraría como creación de Dios. Podría ser, sí, podría ser. Dejémoslo ahí que podría ser. Listo, Dios como autoridad suprema, ¿lo ven? Puede ser en uno o en varios episodios. Solo de los versículos, ¿cierto? No, solo en los episodios del 5, acá está la cartillita. En los episodios del 5 al 8. Acá en estos episodios de acá. Por ejemplo, yo lo veo como autoridad, digamos, en lo que dice Joan, cuando Dios da esa promesa, tú no puedes dar una promesa si no tienes autoridad. Cuando Dios dice, mira, esto es lo que va a pasar, te prometo que esto va a pasar, cuando Él tiene autoridad también en el episodio 8 de coger los animales y sacrificarlos. Eso también es una muestra de su autoridad. ¿Sí? Que Él muestra que él tiene el poder para hacer esas cosas. De pronto, porque su... También, Señora Milena. aunque también pienso que de una muestra de autoridad es cuando les pregunta a Eva, pues, qué fue lo que pasó y qué hicieron. Entonces Ajá. también que desde un principio él da y dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces también ahí veo su autoridad. Ay, sí, efectivamente, claro, Milena, muchas gracias. Sí, efectivamente, tiene autoridad para pedir cuentas. Sí, y eso es algo también, pues bien, bien importante en ese sentido. Gracias, muchas gracias, Milena. Vamos para el otro. Juez justo. Sí, obviamente. ¿En qué episodio? En el 7, cuando crean la promesa y castiga a la mujer y a la serpiente, diciéndole que a las mujeres les iba a costar más el parto y que a la serpiente tendría que arrastrarse por toda la eternidad. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra parte en la que vea a Dios como juez justo? Nope. Listo. Muy bien, sí, no, totalmente de acuerdo. Muy bien. Listo. Protector misericordioso.
¿Hay algún episodio en el que... Cuando a pesar de su ay, perdón, Tranquila, en- sí. En el 8 en lo de las vestiduras. Ajá, Fue misericordioso y les proveyó las vestiduras. exacto. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como Dios, a pesar de que es que a mí no me cabe en la cabeza, a pesar de que ellos fueron tan traidores, Dios los protege. Increíble. Dios merece toda la alabanza, definitivamente. Dios es maravilloso, efectivamente. Y aún pienso yo que aún con la provisión de la promesa, Dios también nos está protegiendo. O sea, Dios promete esa protección o esa provisión para nuestra salvación. Eso es impresionante. Espíritu omnisciente. Ah, miren, la salió. sí, sí, cuando llamó a Adán, ¿en dónde estás? Algo así como, él ya sabía que se estaba escondiendo, que ya había hecho todo, pero de todas maneras le pregunta. Exacto. Además me encanta cuando uno tiene el poder de hacer eso. Mi papá, yo admiraba eso de mi papá. Mi papá preguntaba sabiendo y me daba mucho susto porque yo decía como, "Ay". Ahora, porque yo sabía que él preguntaba para evaluar mi reacción más que por conocimiento. Y lo mismo pasa con Dios acá. Dios no está preguntando a ver, no está preguntando, ¡ay, qué pasó! No, Dios está preguntando para ver. Mira que aún en eso podemos ver también parte de la misericordia y de la protección de Dios, porque en esa pregunta Dios está dándole la oportunidad a Adán de decir la verdad. O sea, piénsenlo por un momento. Cuando yo le pregunté, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Adán hubiera dicho, Señor, la embarré. Pero no hizo eso. Él hubiera podido dar otra respuesta, pero en fin. Y en todo, ¿no? Yo pienso que en todo el episodio, porque ninguna de estas cosas, digamos, ni la conversación con la serpiente, ni la consecuencia del pecado, ninguna de esas cosas pues salieron de la conciencia de Dios, ¿no? Listo, aquel que todo lo sabe, idem, pienso yo. Lo mismo de lo que estábamos hablando. Ahora sí. Gracias. Sí, y pienso que aquí se parece mucho, ¿no? Dios lo sabía todo y Dios sabía qué era lo que iba a pasar con Adán y con Eva. Persona que se relaciona con otros. Uy, ese está muy chévere. ¿Cómo vemos la relación? Señora, Claudita. No, nosotras no fuimos, pero sí, persona que se relaciona con otros, claro que sí. De hecho, desde el inicio, cuando creó a Adán, que ya fue en los primeros episodios que vimos, pues fue una relación directa, ¿no? Y luego ya ha cambiado su relación, pero sigue siendo cercana a ellos por más de que hayan pecado. Ujú. Fíjate que acá ya podemos ver eso que Jesús dice, que, bueno, acá podemos ver esa parte del carácter de Dios, de que él, a pesar de que él fue el ofendido, Dios es el que se mueve hacia ellos. Y eso debería ser parte de nuestras relaciones, que es difícil. Les cuento que para mí eso es muy difícil. Cuando alguien me ofende, me cuesta mucho trabajo como ser yo, así yo tenga la razón. Como que yo digo, no, pues, mire a ver qué hace. Sí, pero Dios no. Dios proveyó las vestiduras, no sé si se proveyó, bueno, dio la promesa, dio las vestiduras, dio todo. Dios se mueve, eso debería caracterizar nuestras relaciones como personas y pues orarle a Dios por esto. Bueno, yo voy a orarle a Dios por esto. Esto es algo importante. ¿Alguien ve otra parte de cómo Dios se relaciona con otros? Nos toca agilizar. Bueno, listo. Padre amoroso. Indudablemente, cuando creó las vestiduras fue por amor al hombre, porque aún siendo pecadores y que ya no merecíamos nada, él siguió, primero proveyó la promesa y segundo,
proveyó las vestiduras para el hombre. Amén. Qué bueno es Dios, ¿no? No sé. ¿Alguien tiene alguna Sí, otra? como el perdón, entre comillas, porque habría podido destruirlos, habría podido soplar y chao. No, 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 ya me Pero, castigaron porque me desobedecieron, pero fue misericordioso y amoroso, ¿no? sí. Aún pienso que también en el episodio 5 y en el episodio 6 cuando les permite actuar, eso también es parte del amor, ¿no? De un padre. O sea, no los tuvo ahí, no, no, venga cerca, pongamos esto en medio de un volcán de lava para que ustedes nunca entren ahí. Eso haría yo, ¿sí? Pero Dios les dio libertad a ellos de decidir y eso también es parte del amor, de la muestra de amor de Dios como Padre. Eso me parece muy interesante. Dios Santo. Ese es un atributo de Dios muy chévere y que nos cuestiona. Pues es un atributo de él que es el más resaltado de él en toda la Biblia. Pero en estos 5 episodios, me parece que su santidad fue tan, pues, o sea, ¿cómo lo explicara? Es que me cuesta un poco explicarlo, pero aún así, Dios siendo santo, no aborreció al hombre de inmediatamente cuando pecó, sino que su amor fue más grande que su santidad. Pienso yo en ese sentido, en que su santidad nunca va a ser, o sea, no se puede cuestionar, pero en ese momento en que dice la palabra de Dios que Dios no puede estar con los injustos, o sea, que ninguna persona injusta va a estar con En Dios su que es presencia. justo, o la santidad de Él no puede estar con las tinieblas. Y cuando Adán y Eva pecaron, de una vez entraron las tinieblas y entró todo el mal en el hombre. Y Dios no los aborreció, sino que los amó en gran manera para proveer la promesa. Eso es correcto, pero Dios nunca va a rebajar su santidad, nunca, porque sería rebajarse a sí mismo. Sí, entiendo. La cosa Es que es difícil de explicar, Exacto. pero, Sí. o sea, Eh, su amor también fue grande para con nosotros. Claudita. Hola, Emily. Gemile. Em, en cuanto a la característica de la santidad de Dios, claro, se ve. ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que Dios es santo, 3 veces santo y no comparte con el pecado. El solo hecho de que se haya manifestado contra la desobediencia del hombre y haya roto esa comunión entre Dios y el hombre, ahí es la muestra de su santidad, porque Él no comparte con el pecado, ¿sí? De hecho, es la manera en que el hombre y Dios rompieron su relación. Estamos viendo esa muerte espiritual precisamente en estos capítulos. Uh-huh. Ahora, ese es un tema a tratar muy fuerte y es justamente, o sea, cómo funcionan la santidad de Dios versus el amor de Dios, que obviamente, o sea, tienen que funcionar porque los dos atributos de Dios están, o sea, esos no van a pelear, esos dos atributos no van a pelear entre ellos, ¿sí? Pero ¿cómo se conjugan esas dos cosas? La santidad de Dios con el amor de Dios. Y hablando de lo que estábamos diciendo ahorita, o sea, Dios no va a rebajar su santidad por amor. Fíjate que lo que tú decías, lo que tú Gemile decía una cosa muy interesante es, fíjate que en el cielo no se dice amoroso, 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 sí, o misericordioso 3 veces, 3 veces santo, ¿sí? Entonces, ahí es, digamos que esa es como la gran pregunta de cómo Dios va a permitir una santidad a una, o sea, cómo va a reaccionar o cómo va a interactuar un Dios santo versus un hombre pecador, pero al que quiere atraer por amor. Esa es una pregunta tremenda que resolveremos la próxima semana en La Historia de la Esperanza. Mis hermanos, se nos acaba el tiempo. Tranquilos, la próxima vez vamos a ver los atributos que nos faltan y pasaremos entonces al episodio 9. Pero muy interesantes estas charlas porque lo hacen uno pensar. A mí me voy con esa pregunta y con ese gozo. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, venga, la voy a escribir acá, ya que se hace por aquí Joan nos dice, la pregunta sería entonces,
¿Cómo se conjugan? Voy a poner acá. ¿Cómo se conjugan 6 en punto. ¿Cómo se conjuga? el amor y la santidad de Dios? ¿Cómo se conjugan el amor y la santidad de Dios? Con conjugan me quiero decir, o sea, cómo se organizan estos dos atributos de Dios en esta situación? Pues que es muy interesante, ¿no? Y cómo Dios va a resolver. Y además esa es la pregunta del millón, ¿sí? Esa es la pregunta del millón con respecto a la... Porque listo, el tema justamente es cómo se lidia con el pecado. ¿Cómo lidiamos con el pecado? ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo podemos llegar con pecado ante un Dios santo? Esa es la historia de la esperanza, mis hermanos. Vamos a orar. Dios, te doy tantas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, Dios mío, Dios santo, Dios bueno, Señor. Qué privilegio, Dios, hacernos estas preguntas, Padre. Te doy gracias por mis hermanos que han sacrificado, Señor, parte de su descanso, Padre, en invertir en tu palabra, Señor, este tiempo. Y sabemos, Dios, que esta inversión, esta siembra, Dios, que hacemos en nuestras propias vidas, Señor, tú, Dios, no vas a permitir que tu palabra no tenga fruto en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por la familia Malaver, la familia Linares Maraver, por Claudita y por Gemiles, Señor, también por Milena y su familia, Señor, aun por Joan, Señor, te doy muchas gracias y por todos aquellos que vean este estudio, Señor. Yo te pido, por favor, que nos muestres, Señor, nos muestres quiénes somos nosotros y quién eres tú, Señor. Nosotros que somos pecadores, estamos hundidos en nuestra maldad y nuestro pecado, Señor, y tú que eres un Dios perfecto, santo, bueno y totalmente precioso, Señor, en tu santidad. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios como tú, Padre? Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que es en quien esperamos. Y te ponemos todo en tus manos, dándote gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos,